como el cordero debajo de la guillotina, así que si estás conmigo, pues yo también estaré mejor, ¿no? Tengo combustible, así que hoy vamos a compartir la palabra del Señor. Cuando Jorge hablaba de Laura, que nos iba a dar una super noticia, algo súper bueno, yo pensé, ¿se nos casa? ¿No nos hemos enterado? Pero no, tranquilo Jesús, si estás por ahí. Estará mirando, rellenando los dientes, diciéndome luego hablamos. No, pondremos en marcha el primer convento evangélico de la historia, así que no te preocupes si hay... No, qué bueno escuchar esto de Laura, ¿verdad? De una joven que quiere dedicar o apartar este tiempo de su vida para el Señor. Es una de las mejores cosas que cualquier persona puede hacer, ¿verdad? Apartar tiempo de su vida para el Señor, o mejor aún, darle su vida al Señor. Se dice que la presión arterial es la muerte silenciosa. Yo no soy médico, si hay algún médico aquí pues lo sabrá, lo habrá escuchado a lo mejor. Y creo que se dice eso también de la diabetes, ¿no? Porque van haciendo estragos en nuestro organismo y cuando dan la cara generalmente ya hay más partes del cuerpo afectadas y se convierte luego en una lucha con más cosas, ¿no? En el cuerpo. Vas al médico y piensas que, bueno, pues me tomo una pastillita, se me quita, pero no, pero mira, es que esto afectaba también a esto otro, y a esto otro, y a esto otro. Así que ahora ya es una pastilla, ahora ya es media farmacia. Y algunos se van luego tristes para su casa, ¿no? Y más cuando se sabe que eso a lo mejor se ha podido evitar. Tengo un tío, se jubiló en marzo de este año, y la semana pasada le amputaron una pierna. Toda la vida trabajando por la diabetes, ¿no? Por la diabetes. Porque pensaba, no pasa nada, ¿no? Comamos y bebamos y ya veremos luego qué pasa. Pero no, sí pasaba, ¿no? La diabetes estaba haciendo estragos en su cuerpo, pero él los estaba ignorando. Sabes, tal vez no tengas diabetes o la presión alta, pero es posible que hayan otras cosas carcomiendo nuestro corazón o tu corazón y piensas que no es para tanto. Pero puede que estés al borde o que estemos al borde de la UCI espiritual. Y esto es lo que vamos a intentar ver hoy en el capítulo 5 de Daniel. Como todos saben, estamos viendo Daniel. Y esa cosa que puede haber en el corazón, que puede estar carcomiendo de una manera silenciosa, es la soberbia. La soberbia es la muerte silenciosa en cualquier persona, sea cristiana o no. Y hay dos versículos de este capítulo que luego veremos que nos dan el porqué de esto. Y dice el versículo 22 y 23 del capítulo 5, «Y tú, hijo de Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste». Esta es la clave de todo esto. La motivación que había en el corazón de Belsasar no era honrar a Dios, no era glorificar a Dios. Y esto determinó todo lo que ocurre, este hecho histórico que ocurre en este capítulo. Así que si tienes tu Biblia ahí, te invito a abrirla y leer conmigo los primeros versículos del capítulo 5 de Daniel. Dice así, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, que con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, que su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Belsasar era el rey hasta entonces de una de las mayores potencias mundiales. Si quieres, en nuestro contexto, pon el nombre que tú quieras por ahí, ¿no? Se creía intocable. Su ascenso al trono, pues, no había estado libre, como solía pasar, de tramas, de estrategias y asesinatos, y ahora se sentía el hombre
más poderoso y seguro del momento. Tengo un pedazo de ejército que es capaz de aplastar a cualquiera. Vivo en una de las mejores ciudades del mundo, después de Canarias, claro, ¿no? Pero él se lo creía, ¿no? A ese era lo que había en el corazón de él. Tengo todo lo que necesito. Soy autosuficiente. No necesito nada más. Estos versículos nos describen, los primeros 4 versículos, una macrofiesta que dejaba los botellones de hoy como algo insignificante, ¿no? Es lo que se describe allí. Pero a mí lo que me deja más perplejo es algo que el texto no dice, pero que la historia sí dice, y es que el ejército persa estaba sitiando Jerusalén. Él tenía un ejército de los más poderosos de aquel momento también fuera, a las puertas de su ciudad. Y en un banquete hacia el enemigo, y en un desprecio hacia el enemigo, hizo un banquete. Están los medos persas fuera. ¿Y qué? No me importa. Yo soy el rey de Babilonia. Mi ciudad es impenetrable. Aquí no puede llegar nadie. Soy lo que soy por mí. Que no era por él, ¿no? Con todas las tramas que habían habido, no había llegado legítimamente allí. Tal vez pensaban que las murallas eran impenetrables porque realmente eran verdaderas fortificaciones. Tenía un suministro continuo de agua porque el Éufrates pasaba por dentro de la ciudad. Mientras sus murallas estaban cerradas, sus puertas cerradas, él tenía agua dentro. Y algunos dicen que habían acumulado víveres para muchos años. Así que él podía pensar, da igual, yo soy el rey, tengo todo lo que necesito, no necesito nada más. Se van a aburrir allá afuera, ya verás, se marcharán de ahí, porque vamos a estar comiendo y de fiesta hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Pues como dicen algunos hoy en día, ¿no? Esta es la lucha que a veces muchas personas tienen, ¿no? Cuando le hablas de Dios. No sé si te ha pasado, pero cuando intentas comentar el Evangelio con alguien, a mí algunos me han dicho, no me interesa, ¿no? Y hace unos años hablaba con alguien, bueno, ni siquiera llegué a hablar, no me dio la oportunidad. Toqué en su puerta y cuando abrió, le fui a regalar un Nuevo Testamento. Me dice, ¿eso qué es? Cuando ya te habla así es como, uy, vale, pues un Nuevo Testamento, ¿no? El mensaje de Dios de amor para ti. Y entonces me dice, no necesitamos eso, tengo todo lo que necesito. Y dio un portazo a la puerta que no la arrancó porque estaba bien anclada a la pared. Esa es a veces la actitud de muchas personas. No necesito a Dios, no necesito nada, déjame en paz, soy autosuficiente. La soberbia en estado puro. Y dice que hizo un banquete donde, según los historiadores, el desenfreno era la pauta. Bebieron hasta hartarse, se emborracharon, se inhibieron. Aquello era tremendo, ¿no? Lo que pasaba allí. Y el ejército de los persas fuera, él le daba igual, porque él se creía casi como un dios intocable. Hasta el punto que hizo algo que ningún rey había hecho hasta el momento. Mandó traer los vasos sagrados del templo para beber en ellos, adorando a otros dioses. En aquella época los utensilios sagrados, cuando eran conquistados, se guardaban en el templo de Marduk, el dios de Babilonia, ¿no? Incluso los reyes, aunque no creían en los otros dioses fuera de ellos, por respeto, por algún tipo de reverencia, pues los tenían guardados allí. Este le dio igual. Es posible que él, teniendo en mente lo que su abuelo Nabucodonosor había sufrido, cómo había sido humillado por el Dios del cielo, el Dios al que él luego terminó adorando, tuviera en su corazón ese resquemor. Y al sentirse seguro donde estaba, dijera, ahora ni ese Dios va a poder conmigo. Vamos a traer para acá esos vasos en los que se habían consagrado para él. Vamos a beber en ellos, vamos a adorar a nuestros dioses en ellos. Por un estado de embriaguez dio rienda suelta y profanó los vasos del templo. Él sabía que esos vasos del templo los había traído su abuelo Nabucodonosor, que había terminado adorando al Dios de Daniel. Pero no le importó. Belsasar significa, su nombre significa, Bel, es un nombre que se usaba también para Marduk, y Sasar cuida al rey. Así que en su mente él pensaba, tenemos al dios Marduk aquí, este Marduk me va a cuidar. No necesito nada más. Hay mucha gente cuyo Dios no se llama Marduk. Tienen otros nombres.
poder, riqueza, fama, pensando que esas cosas que son temporales pueden guardar su vida, su alma. Hay muchas personas que se creen intocables por cosas que son pasajeras, efímeras, que un día terminarán. Y esto pasaba con aquel rey, porque se había olvidado de algo importante. Conociendo quién era el Dios que había hecho que Babilonia fuera lo que era, había decidido no honrarle. Lo dice Daniel allí. Se ensoberbeció. Aquellos vasos, como decía, fueron creados para la adoración a Dios, fueron consagrados para ello, pero se estaban usando para otra cosa diferente. ¿Sabes? La Biblia habla de nosotros como vasos de barro. Habla de nosotros como vasos también. Como vasos de barro. Según de Corintios 4, del 6 al 7, dice lo siguiente: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Esto está en ti, está en mí. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vasos de barro. Hemos sido santificados con un propósito. Hemos sido apartados con un propósito, como aquellos barros, como aquellos vasos. Hay un propósito de Dios para nosotros. Esto lo dice Efesios 2, capítulo 10. Nos recuerda que somos hechura suya en Cristo Jesús, para buenas obras, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos salvó, nos santificó, nos dio una identidad y ahora tiene un propósito para estos vasos de barro, que somos tú y yo. La presencia de Dios ahora mora en nosotros, fuimos apartados para Él, somos hechura suya. A diferencia de los vasos de oro, nosotros somos de barro, somos frágiles. Y esto nos permite, o recordar esto nos mantiene con un corazón humillado delante del Señor, delante de Dios, reconociendo en todo momento quién es el Rey. En el momento que perdemos esto de vista, entonces estaremos más cerca del corazón de Belsasar que del corazón de Dios. ¿Y es así? ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Por qué somos lo que somos? Por Cristo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de la maravilla que tenemos de haber recibido la vida de Cristo? Hemos sido engendrados por Cristo, dice Juan 1:13. La vida de Cristo en nosotros. Si no fuera por eso, ¿qué seríamos de nosotros? ¿Ves cómo necesitamos a Dios? Sin su vida no somos nada. Pero a veces nuestra carne, nuestro yo, el mundo que nos rodea, nos nubla esto. Y cuando perdemos esto de vista, ¿sabes qué ocurre? Sale otra mala hierba. La mala hierba sale sola, ¿verdad? ¿No te ha pasado a ti nunca? Nos ha arrancado hierba y a las 2 semanas vas por allí, como llueve un poco, ya están otra vez los cardos fuera. ¿Qué ha pasado aquí? Es así. Es necesario que pensemos esto. Como vasos de barro hemos sido también apartados con un propósito, y es vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Esas buenas obras hablan de un propósito de Dios para nuestras vidas. En el momento en el que perdemos de vista quiénes somos y por qué somos lo que somos, en el trono de nuestra vida se va a poner otra persona, o mi yo, o cualquier otra cosa. Y la soberbia va a empezar a venir. Yo soy esto, yo hago lo otro, yo fui allá, yo. Esto le pasaba a Belsasar sabiendo lo que había pasado con su abuelo, ¿no? Y cuando la soberbia llega al corazón y no hay una dependencia de Dios, se pierde el control. Y esto es lo que vemos en los siguientes versículos. Vamos a leer de los versículos 5 al 29. Y dice así: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra, más o menos como las mías ahora, aunque tú no lo ves, ¿no?
El rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea estas escrituras y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. No ofrecía poco, ¿eh? ¿Hasta dónde llegaba la desesperación de este soberbio? Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura, ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no se turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyeran esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás a tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y ahora dice: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y en su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer a Nabucodonosor. Nabucodonosor comiendo hierba. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanzas a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Dice ahí. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino.
La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Todo el jolgorio que se había visto interrumpido cuando Dios intervino. El desafío se convirtió en terror estremecedor cuando vio la mano que escribía en la pared. Algunos han insinuado que lo que vio era una alucinación. Bueno, estaba borracho hasta arriba, pues claro, y vio allí una mano escribiendo, ¿no? Pero sin embargo, todos los que estaban con él allí en el palacio quedaron también aterrados porque lo vieron. Los caldeos, los adivinos, cuando llegaron no pudieron descifrar aquello que estaban leyendo. Así que aquello ocurrió de verdad. Y lo que vemos allí es que Dios intervino. Dios intervino una vez más para decir, si hay alguien soberano, ese soy yo, no eres tú. Te has olvidado de que estás ahí porque yo te he puesto. Te voy a mostrar ahora que el quien manda soy yo. ¿Sabes? Algunos creyentes dicen, cuando esté en el cielo, le voy a preguntar a Dios por qué. Madre mía, la Biblia lo que me enseña es que el que va a preguntar allí es Él, no yo, ¿sabes? Yo voy a tener que dar cuenta de lo que yo he hecho con mi vida, y tú también. Nos conviene tener humildad delante de Dios. ¿Y quién es Él? Somos lo que somos porque es Él el que lo ha hecho posible. La alegría se convirtió en miedo, en terror, hasta que entra en escena Daniel. Muchos años después del juicio de Dios a Nabucodonosor, Daniel había sido una pieza clave en Babilonia, pero ahora había sido olvidado. Belsasar no le conocía. Y para mí, al menos, es llamativo el contraste que se ve entre esta gente en la que Belsasar había puesto su confianza y en Daniel. Y lo describe aquí. En los magos, caldeos y adivinos. Y cuando habla de magos, habla de gente que practicaba la brujería y encantamientos. Un espiritista, vamos, que estaba en contacto con el mundo oscuro. Los caldeos, los que buscaban señales en las estrellas, los astrólogos, pues más o menos lo que son los que practican el horóscopo en nuestros días. Así que si hay alguien aquí que lea el horóscopo, cuidado. O los adivinos, alguien que descubre, según ellos, ¿no?, lo oculto de los poderes sobrenaturales, ¿no? Pero de Daniel se dice otra cosa. De Daniel se dice, mira, en él había luz, había inteligencia y había sabiduría. El espíritu de los dioses santos está en ti. Recordemos que estaban en Babilonia y no eran judíos, eran paganos, así que esta era una forma de dirigirse al Dios de Daniel, a este Dios que es diferente de todos los demás. Tú tienes algo de él en ti. Belsasar lo sabía. ¿Por qué no había hecho caso antes? ¿Por qué no había hecho algo antes? Porque se pensaba él en sí mismo que era autosuficiente, poderoso. Siempre hubo una diferencia entre los hijos de Dios y los que no lo eran. Aquellos que vivieron en el temor de Dios siempre fueron bendecidos, aún allí en la esclavitud. Aquellos que tuvieron un corazón humillado delante de Dios siempre fueron exaltados para que brillara Dios. Porque a Daniel siempre se relaciona con su Dios. Esto es maravilloso. Cuando empiezas a leer Daniel y hablan acerca de él, tu Dios, tú tienes esta sabiduría que viene de allí. Qué bueno es eso, ¿verdad? Qué bueno sería que nosotros, siendo vasos de barro, la gente nos identificara también con nuestro Dios, con este evangelio que hemos recibido, con este que guardamos y atesoramos en nuestros corazones ahora, ¿verdad? Malo cuando alguien nos ve y no sabe ver la diferencia entre los que son creyentes y nosotros. Malo. Algunos dicen, debemos parecernos a la gente No debemos parecernos a la gente. La gente debe identificar en nosotros algo diferente. Cuando eso no está, algo está fallando y no es Dios el que está fallando. Fuimos creados para dejar brillar la gloria de Dios a través de nosotros, para que Él brille a través de nosotros. Vasos de barro frágiles, para que ninguno pueda decir, oye, cuidado que soy yo. ¿Quién eres tú? ¿No? Hay una predicación de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado, y hay una frase que él dice allí, y es, estamos vivos porque a Dios no le ha placido cortar el hilo que nos separa de la eternidad.
Por eso estamos aquí. Redimidos con un propósito. Si hemos sido redimidos, pero pensamos que ahora podemos vivir nuestra vida a nuestra manera, como nos place, está bien, es tu decisión. Pero Dios va a intervenir. Dios va a intervenir. Hacer las cosas a nuestra manera, por mucho que cantemos y oremos, ¿sabes qué significa? Que el veneno de la soberbia está en lo profundo de nuestro corazón haciendo sus estragos, moviéndose sigilosamente. Tal vez para cuando lo quieras descubrir, puede que estemos hechos polvo. Es importante pensar en esto. Sigue diciendo, versículo 18, nos dice que, leemos, el Altísimo Dios, oh Rey, a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza y la gloria y la majestad y todo lo que tenía, ¿no? Nos describe ahí acerca de aquel evento. A veces con cierta incertidumbre o con temor, con lo que ocurre en el mundo, debemos recordar esto, ¿sabes? Que Dios quita y pone reyes. Dios quita y pone reyes. Porque el hombre es, lo que es porque Dios es soberano y es quien lo establece así. A veces, yo no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí, hablando con creyentes en la iglesia también, cuando vienen las elecciones, ¿no? Sobre todo, uy, si sale el otro, y si sale este, y si el país se va a ir a la quiebra, y si no sé cuánto, y un montón de cosas. Y ahora está Trump allí en Estados Unidos, mejor porque el mundo... ¿Y cuántas cosas? Eso es poner la fe en personas falibles. Están puestos ahí porque Dios los ha puesto con un propósito. Es Dios el que quita y el que pone reyes. El soberano es Dios. Nuestra confianza tiene que estar en Dios, no en las personas. Nadie llega a un lugar de autoridad por su propio poder, así que, aunque así lo parezca, ante sus ojos, ¿no? Nuestra confianza, como decía, no debe estar en los hombres que llegan a una posición de poder y se creen poderosos en sí mismos. No vamos a estar más seguros dependiendo de quien esté en el poder. Nuestra confianza y nuestro descanso deben estar en aquel que los ha puesto ahí. Proverbios 8, 15 y 16 nos recuerda, por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicias. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Nabucodonosor estaba allí y toda la grandeza que tenía era porque Dios le había permitido. No había poder en él. No se trataba de él. Se trataba de un Dios obrando para llevar a cabo su propósito, su plan. En el versículo 20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Aquí vemos una vez más ese veneno silencioso que acaba con vidas espirituales, con corazones humildes y con el amor verdadero en el seno de la iglesia también, ¿sabes? Acaba con las familias, con las relaciones entre hermanos. Nos ciega y nos deja ver que no nos deja ver que somos redimidos por la sangre de Cristo. Dar lugar a ese veneno en el corazón te va a destruir. Y va a destruir mucho más, mucho más. Muchas iglesias grandes han sido divididas, destruidas por el orgullo. Han sido divididas y destruidas por la soberbia de aquellos que se creen intocables o que están en un cierto lugar Pero recordemos una vez más, somos lo que somos porque Cristo es el que ha hecho eso. Sirves donde sirves porque Cristo lo ha determinado así, quiere que tú sirvas ahí. Es por Él y para Él. En el momento que perdemos esto de vista, estamos perdidos y abocados a la ruina. Se ensoberbeció en su orgullo y lo perdió todo. Ese veneno del corazón entró hasta su alma y lo perdió todo. Dios lo quebrantó y le quitó todo lo que antes le había dado. Nabucodonosor no pudo retener aquello que a sus ojos había conseguido con sus propias fuerzas. Y Dios, el dador, lo quebrantó hasta hacerle entender quién es realmente el soberano. ¿Quién lo había dado? Nadie puede doblegar a Dios, tenemos que recordar. El Salmo 138, 6 nos recuerda un versículo muy bonito, que creo que debemos recordar todos nosotros, yo el primero. Y dice así, porque el Señor es excelso
y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El Señor es excelso, es lo más grande que hay. Lo más maravilloso del mundo, mundo mundial, como se suelen decir, ¿no? Y atiende al humilde. El Dios del universo, aquel que los cielos de los cielos no puede contener, es capaz de mirar a gente tan pequeñita como nosotros, cuando hay un corazón que esté dispuesto a decirle, vale, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Se trata de ti, no de mí. Ese es nuestro Dios. Siempre ha sido así. Dios bendice a los que tienen un corazón como el del publicano. ¿Recordáis? Sé propicio a mi pecador. Te necesito. Te necesito en mi vida. Eso es lo que decía el publicano. Sé propicio a mi pecador. Cuando me miro a mí mismo, miro lo que soy, quién soy, no sé sino miseria sin ti. Pero al lado había otro, ¿no? El fariseo. Señor, gracias porque yo no soy como este y este. ¿Y sabes qué había en el corazón del fariseo? La soberbia que le decía a Dios, tú me tienes que bendecir a mí porque yo no soy como este. Tú me tienes que reconocer más a mí por encima del otro porque yo no peco tanto como este. Uf. ¿Sabes? Malo cuando eso entra en nuestros corazones. Y a veces ha ocurrido. Yo he de confesar que a mí me ha pasado alguna vez, ¿sabes? Bueno, yo no he hecho aquello, mira, aquellos que están terribles, aquello, bueno, no, pero estoy mirando aquello tan grande, pero no estoy viendo lo que es mayor todavía en mí, que me lleva a juzgar a otra persona a la que Cristo ha amado, por la que ha muerto, a la que le ha dado un valor, una identidad. ¿Te das cuenta? Y nadie puso esa soberbia ahí, está sola, ¿eh? Como esa mala hierba, esa mala semilla que sale. Si yo dejo de poner mi fe en Cristo, si yo dejo de mirar a aquel que nos lo ha dado todo. Dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, y además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios, esto es terrible, esto es lapidario, ¿eh? Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Conocías? Debías. Conocías, debías. Si recordamos que somos vasos de barro, creados en Cristo Jesús para buenas obras, es decir, hay un plan que Dios ha determinado, tenemos que recordar que dentro de ese plan entra el honrar a Dios. Debemos honrar a Dios con todo lo que hacemos, con todo nuestro ser, con toda nuestra vida. Y eso va mucho más allá de venir hoy, está la iglesia llena hasta arriba. A veces cuando a uno le toca predicar piensa, bueno, si está a la mitad, está bien, más nervioso te pone. Está bien que estemos todos aquí hoy, pero honrar a Dios va mucho más allá que hoy, un ratito aquí. Honrar a Dios es reconocer quién es Él en nuestra vida cada día. Y rendir nuestra vida a Él cada día, en cada momento. Es decirle a Dios, tú eres Dios y yo no. El Señor eres tú y yo no. Tú me has rescatado, me has hecho tuyo. Quiero someter mi vida a la tuya. Belsasar no había hecho esto, ¿no? Se había alabado u honrado a sí mismo. Y en tu corazón te has puesto por encima de Dios en cuanto a querer gloria y alabanza. Al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste, ¿no? Y esta fue la actitud misma que hubo en Satanás antes de ser expulsado. Y vamos llegando al final, llegamos al versículo 28, ¿no? Vemos que toda aquella fiesta, todo aquel holgorio se había roto de golpe, toda aquella vanagloria se convirtió en un terror profundo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Me doy cuenta de que todo aquello que había
ha sido como tesoro en lo que estaba puesta mi fortaleza. No vale, no está. Uf. ¿Y ahora? Pues ahora interviene el Señor y el Señor da una respuesta, ¿no? Dice el 28, esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Esto es muy parecido a las palabras que escucharán todos aquellos que antes de recibir su sentencia final en la vida, escucharán. No será mene, mene, tekel upharsin, sino apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Hay un día en que será el último de tu vida. ¿Lo sabías? He leído por ahí algunos artículos en el periódico que están detrás del gen este que renueva células y no sé cuánto para no envejecer y no morir. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez. Vas a morir. Y yo también. Si uno viene a buscarnos antes, como estábamos escuchando, ¿no? Con las canciones que cantábamos. Un día será el último. Todo lo que atesoraste en la tierra no te sirve de nada. Se te acabó tu tiempo, ¿no? Y si unimos esto con lo que la palabra del Señor también sigue diciendo, dice algo muy bonito también. Romanos 6:23. ¿Quién se sabe Romanos 6:23 de memoria? No tienes que decirlo, para que no se monte aquí un gallinero, ¿no? Hay uno, ¿no? Dos. Pues estamos en peligro, ¿eh? Porque dice lo siguiente, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es regalo de Dios, pero la dádiva es regalo de Dios, es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Belsasar se le había acabado su tiempo. Dios había dicho, se acabó, le he puesto fin. Tu vida también tendrá fin un día, como la mía. Y lo que va a determinar dónde vas a estar, ¿sabes qué es? No los tesoros que tengas aquí, que los dejarás aquí para herencia de otros que se pelearán después y crearás problemas, y que los puedes vender y ofrendarlos, menos problemas hay, ¿no? Pero tendrás que enfrentarte un día delante del que le dijo a Belsasar, tu reino se ha acabado. Y solo hay dos caminos posibles. O con Dios o sin Dios. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, que pertenece a aquel a quien Nabucodonosor adoró y al que su nieto aborreció. Nacer de nuevo es recibir la vida de Cristo en un corazón muerto. Y comienza con el arrepentimiento de los pecados, que son todas las cosas que son moralmente contrarias a lo que Dios nos ha enseñado acerca de sí mismo. Si te arrepientes y pones tu fe en Él, creyendo de todo tu corazón que murió por tus pecados y que ha resucitado, no está atado allí por el pecado. La paga del pecado es muerte. Si Cristo hubiera sido un pecador, se hubiera vuelto un pecador en la cruz, hubiera estado pagando por algo suyo, por pequeño que parezca, estaría muerto todavía. Pero resucitó de entre los muertos, está vivo, está vivo. El que quiere con todo su corazón que murió por tus pecados y que ha resucitado, porque no había pecado que pudiera retenerle allí, dice la Escritura, entonces será salvo. Si decides en tu arrogancia rechazar el regalo de Dios, eres libre de hacerlo. Eres libre de hacerlo. Pero la sentencia está echada. Eres culpable y vas a morir. Dios había avisado por medio del profeta Jeremías y de Isaías también, y a principios de Daniel, que Babilonia iba a ser destruida, ¿no? Esto iba a pasar, sin duda. Esto iba a pasar. Esto nos recuerda una cosa, ¿sabes? Que lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. A eso se llama la voluntad decreta de Dios.
lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. Vamos a morir. No estaremos en este mundo para siempre. Esta es la realidad. No hay elixir, no hay científico que pueda revertir eso, porque Dios lo ha establecido así. Dios ha determinado lo que va a pasar. Vas a morir si no te arrepientes. Pero el reproche de Daniel a Belsasar nos dice que aunque Babilonia iba a caer, él podría haberse arrepentido, pero no lo hizo y murió aquella misma noche. Su padre, Nabónido, también había luchado contra los persas. Los persas le perdonaron la vida y vivió en una ciudad por allí que le dieron hasta que murió. Nabónido no se arrepintió, no reconoció ni aún así con lo que Daniel le estaba diciendo quién era Dios, sino en su soberbia dijo, Dios no es más poderoso que Dios. Hay muchas actitudes muchas veces en nuestros días que son así, pero Dios es Dios sobre todas las cosas. La voluntad permisiva de Dios, vemos aquí. Babilonia iba a caer, pero Belsasar pudo arrepentirse. Está establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tienes que decidir qué quieres hacer. Tienes que decidir qué vas a hacer. Tal vez has estado escuchando esto por un montón de años. Si has crecido en la iglesia, esto te lo sabes de memoria. En memoria. Esto yo sé que esto es así. Eres capaz de escribirlo hasta al revés, incluso, ¿no? No importa el tiempo que lo hayas escuchado. Humíllate delante del Señor. Porque la soberbia y el orgullo de tu corazón te llevarán a la muerte eterna. Aquella misma noche, Belsasar murió. ¿Sabes cómo entraron los persas? Lo dejé para el final, ¿eh? Ese río que pasaba por medio de la ciudad y que a Belsasar le hacía creerse, tengo todo lo que necesito, los persas lo desviaron antes de la ciudad. Mandaron el agua a otro lado. El caudal bajó. Tenían vía libre. No tuvieron ni que tirar una piedra de la muralla. Déjame decirte que todo aquello que te hace sentir seguro no es absolutamente nada, porque Dios ha dicho que vas a morir si no te arrepientes. Dios bendiga.